organización. Para nosotros es un honor, es un orgullo estar nuevamente representando al Centro Histórico y Geográfico del Departamento de Soriano. Ya expusimos la jornada pasada y hoy expusimos por separado y venimos juntos a exponer un tema apasionante que uno los puede usar mucho en sus clases como nexos pedagógicos. El tema de los duelos. Soriano, una tierra fértil no solo para la libertad, sino que una tierra extremadamente fértil para el uso de la violencia política, ¿verdad? La República Oriental del Uruguay, dentro del marco cronológico de 1920 a 1992, fue el único país de Latinoamérica que legalizó los duelos. O sea que si a vos alguien te ofendía en el honor, podías ir al campo de honor y batirte a duelo. Y no estoy hablando del siglo XIX, donde algunos conflictos se dirimían por la punta de algún facón en pleno siglo XIX, sino que le estoy hablando de la Suiza de América, donde país el cual se jactaba de tener una de las leyes más avanzadas de la región y del mundo. Por lo general, los duelos solían comenzar con alguna ofensa en la prensa. Era muy común, uno como investigador lo ve muy seguido esto, ¿no? Agarrar la prensa de la época y ver estos diferentes insultos, estas diferentes injurias que de alguna forma van a traer aparejado una reparación por las armas. Ahí apuntamos solamente dos, pero ahora les vamos a dejar ir contando un poquito lo que fue en Soriano en la década del 30 y la década del 40. Indudablemente el duelo viene de una herencia hispánica, que las continuas olas migratorias de alguna forma lo fueron asentando, fueron creando la idiosincrasia de los orientales a través de estas diferentes olas migratorias. Y obviamente, uno lo ve en los documentos, los primeros duelos eran los llamados, o los famosos duelos criollos, sobre todo desarrollados en el medio rural, donde la presencia del Estado era nula o bastante escasa. Estamos hablando del famoso duelo criollo, el famoso duelo artiguista, cuchillo largo en una mano o facón y poncho en la otra mano haciendo de escudo, de alguna forma. Ese era el famoso duelo criollo que increíblemente hasta el día de hoy tenemos muchas palabras que usamos de aquellos lances caballerescos. Por ejemplo, los que juegan al fútbol lo sabrán, hacha y tiza, para marcar el campo de honor, el campo de combate donde se iba a hacer el duelo. En Soriano, los compañeros de Colonia que hablaron de Darwin, hablaron de una localidad en Soriano llamada Sacachispas, una localidad a 70 kilómetros de Mercedes, donde adyacente a una pulpería, los carruajes veían cómo desde lejos se sacaban chispas con facones, y eran haciendo referencia a estos duelos criollos, ¿no? De alguna forma, y esto es importante, no me quiero detener mucho en esto, pero esto es importante saberlo, no podemos desarraigar históricamente, o no podemos entender el siglo XIX y estos duelos criollos sin entender la sensibilidad, en términos historiográficos, de lo que llama José Pedro Barrán, de la sensibilidad bárbara, ¿sí? Donde la violencia se glorificaba y era la forma más común de resolver los conflictos. Había violencia en la familia, violencia para con los animales. El Uruguay del siglo XIX era un país extremadamente violento. Estamos hablando de la tierra purpúrea de la que hablaba Hudson, el historiador Washington Lockhart, abuelo del señor, cuenta que en el marco cronológico de 1830 a 1904 hubo 78 levantamientos armados. Imagínense que esta gente lo que conocía sobre todo era esa forma de resolver los conflictos. Siguiendo el razonamiento historiográfico de José Pedro Barrán y pasando al siglo XX, podemos decir también que en ese disciplinamiento, ese resabio bárbaro de resolver los conflictos siguió. Simplemente que en la sociedad del 900 los poetas y los políticos no se alarmaban con la sangre vertida en un duelo caballeresco. Simplemente que le cambiaron la parte filosófica. Ya no era algo bárbaro, era algo que se tenía que hacer por el honor y se podía morir elegantemente. Recordarán ustedes el famoso duelo, les traigo este famoso duelo de
Valle de Ordóñez con Washington Beltrán en abril de 1920, cuando Valle Ordóñez mata al prometedor Washington Beltrán en el campo de honor. Indudablemente, ¿por qué es importante este duelo? Más allá de que haya muerto en este duelo, que no era tan común, ahora lo vamos a ver, lo importante acá fue que el duelo de Valle fue un mojón histórico en 1920, porque eso dio el puntapié para los debates sobre el duelo, ¿sí? 4 meses después, en agosto de 1920, la Cámara de Representantes, los invito a ver las discusiones sobre el duelo de nuestros políticos en 1920 en la Cámara de Representantes, son espectaculares. Es larguísima el debate de nuestros representantes, pero cabe destacar la antítesis en el discurso de Giuliani, ¿sí?, que decía que el duelo tenía que seguir porque la ley no podía solventar el honor. No hay una ley que solvente el honor. Y en esos momentos le sale al cruce Emilio Frugoni, de su posición de socialista, que tiene el argumento de decir que era algo anacrónico, que era algo bárbaro, que pertenecía a otra época y que en su visión de socialista decía que era una forma elegante de morir, pero solamente para la burguesía, que era un honor simplemente burgués. De cualquier forma, el duelo de Valle va a traer y estos debates van a traer su repercusión porque se despenaliza el duelo. En 1920 hasta 1992, me animo a decir que la mayoría de los que estamos presentes acá estábamos vivos, si yo era un niño, por ejemplo, el duelo fue legal. Fue legal. Ahí está. Centrándonos un poquito en Soriano, yo ahora le quiero dejar a la licenciada que va a desarrollar uno de los duelos, de los tantos duelos que hemos investigado. Para que se hagan una idea, en mis investigaciones solamente de 1930 a 1940, conté de una sola persona, solamente estoy hablando de una sola persona, 3 duelos en 3 años. ¿Sí? O sea que todos los años se batía el duelo con alguien, por alguna ofensa política, por alguna ofensa del diario. ¿Ah? Estoy hablando de Pedro Besossi, abuelo de nuestro actual intendente de Soriano, Guillermo Besossi, y todos los duelos eran por algún tipo de injuria, algún tipo de calumnia. Y esto me retrotrae, ya voy cerrando, a uno de los argumentos que da Emilio Frugoni en el Parlamento de 1920. Emilio Frugoni dice: yo temo que en un futuro los medios de comunicación sean tan masivos que cualquiera puede insultar a cualquiera. Estaba hablando del Facebook, del Instagram, la visión que tenía Frugoni era increíble. Entonces, él lo que dice es que había que frenar con el insulto y con la injuria pública, y que era el Estado los que tenían que mediar. Eso es un acta legal, un acta labrada a mano de los duelos de Pedro Besossi. Obviamente que esta ley lo que va a traer es la conformación de ciertas reglas, ciertas normas, de lo que es un tribunal de honor. Los padrinos que ya existían, ¿sí?, los representantes de los duelistas, elegían un representante y a su vez estos representantes elegían otro representante y a su vez esos 2 representantes elegían un tercero. O sea que eran 5 personas del Tribunal de Honor que tenían un fallo inapelable. Obviamente que muchos duelos, y tenemos los documentos, por una cuestión de tiempo no los presentamos, resultaron en que los padrinos, el cuadro de honor se junta, el Tribunal de Honor, perdón, se junta y se resuelve que no hay ofensa. Pero si había ofensa, se tenía que resolver qué arma usar, cómo era el duelo, que cambiaba, si era una ofensa familiar, cambiaba. Para que se hagan una idea, la mayoría de los duelos, por lo menos en la década del 30, en nuestro país, del siglo XX, eran a 30 pasos, a cara vuelta y a gatillar a la tercera palmada del teniente, del maestro de armas. Para que se hagan una idea, 30 pasos hay desde el baño de varones hasta la mesa. Digo, no es nada. No es nada. Y si la ofensa era familiar, eran 15 pasos. Bueno, ahora los dejo con la licenciada que va a traer uno de los duelos más famosos porque de alguna forma fue uno de nuestros intendentes. Buenas tardes. Bueno, yo les voy a contar primero cómo surge la búsqueda de este hecho, porque a mí me llega por mi madre un cuento de que su abuela le contaba. ¿Por qué? Porque uno de los implicados era su abuelo, ya muerto, ya no lo conoció.
pero me dijo, a mí cuando era chica, mi abuela me contaba que a Raúl una vez alguien le había tirado el guante. Y a mí me quedó grabada esa expresión, porque no sabía lo que quería decir. Y mi abuela lloraba cuando me lo contaba. Y entonces yo dije, si esto es así, tiene que estar en algún lugar. Así que fui a la búsqueda de ese documento. Bueno, un poquito de quién era Raúl Viera, ya que estuvo involucrado en la política casi sanguíneamente. Hijo de Dionisio, un caudillo sorianense que comandó la divisa por Soriano acá en la batalla de Tupambaé, donde trajo a un Raúl de apenas 15 años. Así que así se inició su vida política. Blanco, de familia, Raúl herrerista más adelante, concejal por la lista con Herrera y Eduardo Víctor Aedo en el 31, en el 32 y en el 33 electo además presidente del consejo de nuestro departamento. Cuando Terra da el golpe, se empiezan a designar las intendencias y la intendencia de Soriano estuvo peleando un mes para quien había sido electo democráticamente el presidente del consejo fuera también electo presidente. Esto sucede un mes después, finalmente gana la pulseada y bueno, queda como intendente de Soriano. Y luego, en 1934, vienen las elecciones, entonces, para la nueva constitución y demás. Entonces, la intendencia estaba sin secretario porque había fallecido y no habían arreglado, digamos, esa situación. Entonces Raúl escribe al ministro del Interior, le pide por favor mande un suplente mientras tanto, porque él se quiere retirar para mantener la transparencia, evitar cualquier tipo de suspicacia. Ahí es el acta que deja registrado lo que él pide. Mandan un interventor, pero ese interventor dura muy poquito porque aparece otro interventor en juego que es Eduardo Carrere, que era inspector de Hacienda. Finalmente vuelve a ganar la intendencia Raúl Viera y cuando intenta volver a la intendencia se encuentra con que Carrere le dice no, momentito, todavía no. Se va a Montevideo, Raúl Viera, todos los medios sorprendidos, se va a Montevideo a arreglarlo él mismo, ¿no? A ver qué pasaba. ¿Qué pasaba? Carrere había encontrado supuestamente unos errores en los libros de contabilidad y entonces quedaba como todo un poco turbio, ¿no? Y cuando se va a Montevideo se arregla la situación, Terra saca un decreto que dice que se puede reintegrar, que esos errores son simples de contabilidad, que no es nada grande, que tiene que acomodarlo quienes se dedican a eso, y entonces vuelve a tomar su puesto. Y al otro día, todos los diarios hablaban de un duelo, un incidente caballeresco. Dice Sara, que es su hija de 96 años, que aún está viva, sus dos hijos, la historia que ella tiene es que a su padre lo acusaron de ladrón y por eso, bueno, se fue a batir a duelo. Pero en realidad, cuando nosotros buscamos, nos encontramos con otra historia. Y acá, déjame le voy a leer. Escribe Carrere ya a sus padrinos que eligió. Dice, en mi carácter de interventor, el referido señor Raúl Viera me ha calificado de bellaco. Por 2 veces, el empleo de esas palabras injuriosas hacen que solicite de ustedes se apersonen a dicho señor requiriéndole la retractación de sus dichos o de lo contrario, una reparación por las armas.
Los padrinos van y Raúl le escribe a sus propios padrinos: habiéndome planteado Eduardo Carrere por intermedio, ya terminamos, habiéndome planteado Eduardo Carrere por intermedio de los señores don José Morena y mayor don Marcelo Cardoso, el padrino, una cuestión caballeresca, por estimar el tal Carrere, ya bastante enojado, haberlo ofendido por calificarlo de perfecto bellaco por varias y repetidas veces delante de un numeroso grupo de empleados del municipio, calificativo empleado en virtud de su canallesca actuación como investigador e interventor en el municipio. Y aunque estimo que el terreno del honor es solo accesible a los hombres de bien, no trepido en hacerle gracia y aceptar el lance a que provoca. En su consecuencia, faculto a ustedes ampliamente para el trámite de este asunto, expresando que me ratifico en absoluto de todos y en cada uno de los calificativos que apliqué a viva voz al señor Carrere. Y acá un poquito de la historia, lo voy a hacer breve, de la historia de Sara, que cuenta, ella tenía 8 años en ese momento, y dice: no, mi padre estaba sentado en la mesa de la cocina y tomaba mate y cantaba ópera. Y no le había dicho nada a mi madre, no le había dicho nada del duelo, pero evidentemente se empezó a correr la voz, en todos los medios empezó a salir, y la madre estaba desesperada, totalmente desesperada, que lloraba. La casa se llenó de gente y bueno, Sara recuerda esa situación como una situación muy angustiosa que le tocó vivir. Y recuerda en especial, bueno, surgen muchas historias, pero en especial recuerda una frase que él dijo: si mis hijos preguntan por mí, decirles que fui un hombre honrado. Finalmente, los 30 pasos a la tercera palma se dan vuelta, pegan un tiro de revólver porque no habían encontrado pistolas de duelo y nadie sale herido. La reconciliación no fue posible y bueno, finalmente los padrinos dieron prueba del honor de ambos duelistas. Como para ir cerrando, recordar esto que decía Diana, que es muy importante. Por lo general los duelos no llegaban a una muerte. La mayoría de las investigaciones que ha hecho uno sobre los duelos era un tiro al aire, o como el propio Baltasar Brum hizo, un tiro al piso, en señal de demostrar que no estaba a favor de los duelos, pero el honor era algo que hoy nos cuesta mucho entender lo que era el honor de esa época. Con la moral del presente a veces es muy difícil juzgar los hechos del pasado y cómo pasa eso muchas veces. Bueno, para ir cerrando, contarles que fueron 72 años de duelos legales. Subrayo eso porque para mí es increíble. En el año 1992, el gobierno de la calle Herrera, ¿sí?, el padre del actual presidente, deroga la ley de duelos, y la deroga porque hay un intento de batirse a duelo en la ciudad de Montevideo, y ahí empieza nuevamente el debate, y ese debate se llega a la conclusión de que es el Estado el que tiene que solventar los litigios de honor entre personas. Pero siempre nos resuena, y con esto terminamos, la misma pregunta: ¿es el Estado o puede el Estado resolver cuestiones de honor? Muchísimas gracias.